Hola a todos, bienvenidos una vez más a Modo Rant, un podcast en el que hablamos de tecnología y de entretenimiento. Cambio la presentación hoy porque la semana anterior ya me dijeron que sonaba muy serio el análisis de la industria. Y es verdad, es más casual y además normalmente hablamos de muchas cosas divertidas, otras tétricas. Bueno, hoy tenemos un episodio cargadito, la verdad, sobre todo con las cosas que están pasando en cierto sector. Pero mientras tanto, primero que nada, me presento. Soy Eduardo Marín. Soy Ignacio Sainz y una vez más es mi triste deber informar a la audiencia de Modo Rant que no vamos a hablar de temas felices porque muchos de esos no hay. No hay, lamentablemente no hay. De hecho, comenzamos rapidito con un tema muy cortito que quiero tratar para darle follow-up al tema que venimos hablando ya en varios episodios de este podcast, de los anteojos inteligentes. Parezco un fanático, parezco un evangelizador de anteojos inteligentes, pero no es así. Sin embargo, como ya he dicho varias veces, me parece que es un dispositivo, un tipo de dispositivo que se va a ir popularizando o masificando más bien cada vez más, porque son relativamente económicos en comparación, cuestan un tercio que un celular de gama alta. Y en algunos países se está viendo que se usan cada vez más. Por supuesto, en Argentina y en Latinoamérica tenemos todavía el bloqueo de Meta AI, no está disponible en los anteojos, en otros países sí. Pero todo el mundo los usa para grabar, todo el mundo los usa para la cámara, y eso justamente es lo que está pasando, que salió un reportaje espectacular de Joanna Stern, esta periodista de la que ya hemos hablado, periodista de tecnología, en el que trata cómo en Estados Unidos se está popularizando un negocio de segunda mano, que es hackear los anteojos inteligentes para poder grabar sin restricciones. Es un hackeo físico, no es un hackeo de software. Literalmente hay dos formas. A ver, los anteojos inteligentes tienen dos en las patitas. En uno de los lados tienen la cámara y en el otro tienen una luz LED. Esa luz LED sirve para avisar a otras personas cuando se está usando. Si la luz está titilando, quiere decir que o te están grabando o te acaban de sacar una foto. Una de dos. O sea, que las acabas de usar para eso. Meta detecta si pones un dedo en la luz LED o si le tapas con una cinta y no permite usar la cámara si el sensor está tapado, ¿no? Básicamente. Lo cual está muy bien, es para proteger la privacidad. Sin embargo, hay personas que descubrieron dos métodos para evitar que este sensor funcione. Uno de ellos es literalmente taladrando el sensor. Hay una manera específica, no es tan fácil aparentemente como romperlo físicamente. Hay una manera específica y cobran entre 50 y 100 dólares en Estados Unidos por este servicio de segunda mano, este servicio técnico de hackeo de anteojos. Me río, pero es tétrico porque todo esto implica violaciones de privacidad, que te graben cuando no sabes que están grabando, y eso va ligado, lamentablemente, pero es el mundo en el que vivimos ahora, al tema de las redes sociales, al tema de querer grabar todo, al tema de querer grabar reacciones. A mí me encantan muchos de estos videos de reacciones en la calle, sobre todo uno en específico me gusta mucho, que es de personas políglotas que se hacen pasar como que no saben hablar un idioma y van a un restaurante chino y de repente cambian de inglés o de español a un chino perfecto. Y la reacción del mozo o del dueño del restaurante siempre es una sorpresa. Me divierte mucho. Pero esto a veces lo hacen con estos anteojos sin avisar, sin notificar a la persona que lo están grabando. Y me parece que es, una vez más, demostrar el peligro de este tipo de tecnologías, que es tener una cámara en tu cara grabando todo el tiempo. Lo cual además salió un reportaje, esto es un rumor, pero salió un reportaje muy preocupante, muy alarmante, de que Meta está trabajando en anteojos que van a estar grabando todo el tiempo. Esto es, por ahora es un rumor, por ahora no es oficial. La idea, por supuesto, es no perdernos ningún momento especial, pero lo veo muy polémico porque por más que Meta diga que van a existir medidas bueno, de nuevo, esto es un rumor, posiblemente Meta anuncie medidas de privacidad para proteger la privacidad de otras personas, sigue siendo una cámara que se va a poder burlar la seguridad. Antes de pasar a lo siguiente, debo decir que Meta ya anunció una actualización de software para detectar este tipo de hackeo físico de los anteojos que estábamos hablando hasta ahora, y también anunciaron que iban a combatir otra medida, porque como dije, habían dos formas de saltarse esta restricción: el romper el sensor, y otro es un tipo de film específico que digamos que es como ¿cómo se llama? Como un polarizado de las ventanas de los autos. Se ve de un lado sí, del otro lado no. Eso evita que la luz LED salga, pero la luz LED aparentemente no detecta, el sensor no detecta que está siendo obstruido. El hecho es que esto es un riesgo de privacidad, y por más que me parece muy interesante este formato de dispositivo, sobre todo no solo por la cámara, sino por los parlantes que te vayan tirando información sobre la marcha como complemento de tu celular, esto me preocupa mucho, que el día de mañana, más pronto que tarde, vamos a estar en las calles y no sabemos si nos están grabando todo el tiempo, por más que mucha gente dice, no soy tan interesante como para que me graben. Es tu privacidad y eso importa mucho, ¿no crees? Sí, yo creo que importa mucho. También entiendo cuál es el atractivo de tener unos lentes que estén grabando toda la experiencia de uno, como para que uno no esté
todo el tiempo pensando en si estoy grabando esto, si no estoy grabando esto, si pido permiso o no pido permiso. Sí creo que hay un leve empuje, lo sentí con Google Glass y lo siento ahora con Meta, con estos anteojos de Meta. Siento que hay un empuje para llevar la aceptación de esta idea de que uno puede estar grabado todo el tiempo, porque realmente esto es algo que terminamos aceptando en el tema de los celulares, por ejemplo. Uno está grabando con celulares y a uno puede molestarle que alguien se esté tomando una selfie en la calle y uno ve que lo hacen y todo, pero no es que uno se para en la calle cuando está, qué sé yo, de viaje por Barcelona, pidiéndole a la gente, no, bueno, voy a sacar una foto, vas a salir en la foto, no sé si no sé si te parece bien, no sé si me puedes firmar una autorización. O sea, ya estamos, es como que esa aceptación, ese consenso, se va logrando lentamente. Y Meta, yo sí siento que va en una dirección en la que todas estas cosas que hace son concesiones. Estas cosas de los LED son concesiones. Entonces, son muy hackeables porque en sí están pensando en una tecnología en la que eso no puede ser opcional, en la que eso sea parte de la vida cotidiana y que la gente simplemente tolere que si está en un lugar abierto, si está en un lugar público, que tenga que aceptar que está la posibilidad de que se los esté grabando. Porque hoy realmente nadie en el mundo, nadie a menos que realmente tenga ganas de pelearse con otra persona, por ejemplo, si alguien está grabando, nos ha pasado a nosotros de estar en el mundo exterior. Autógrafos. Claro, nos piden autógrafos cuando nos persiguen nuestras fans, como a los Beatles en la famosa película Anochecer de un día agitado. Pero nos ha pasado de ver gente que se está grabando o que está haciendo cuando hemos hecho eventos o cosas por el estilo, que se graban y uno sale en el fondo del video de un influencer de TCL y dice, bueno, pero no sé si quiero salir acá. Pero Eso es una indirecta. ¿Qué? No. Yo he salido en cámara, pero bueno, he firmado la autorización de cierto influencer. Por supuesto. Lo que creo es que al mismo tiempo estamos ante... No sé, tengo muchas preguntas y no respuestas, lamentablemente, pero un celular, por más que sí, es evidente que cuando estamos en el barrio chino van a haber 50.000 personas grabando al mismo tiempo y está perfecto. Mucha gente quizás no quisiera ser grabada, mucha gente quizás se está tomando un día de descanso, está malhumorado, tiene una mala cara por algún problema y no quiere que nadie le saque una foto o saliera una foto de un desconocido. Está perfecto eso. Lo que yo digo es que al menos el celular es más evidente. Si tú levantas el celular y lo pones en una posición cámara, la gente entiende que está en una cámara, ¿no? Entonces, en cambio, los anteojos pueden ser estos anteojos te los venden como anteojos de sol, pero te dan la posibilidad de ponerles cristales de prescripción y usarlos en el día a día, usarlos en la noche, usarlos todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no voy a poder usar mis anteojos para ver correctamente, por más que tengan cámaras? ¿Cómo hago para entrar a un banco si los estoy usando? Si se supone que los bancos, o sea, ¿cómo se va a dar cuenta el banco que estoy grabando? Son muchos riesgos, a mi parecer, en un banco, en la intimidad, en los baños. Es cámaras en tu cara todo el tiempo grabando y confiando en que una empresa va a evitar que la otra persona que está grabando te grabe. No sé. El que hace la ley hace la trampa, ¿no? Entonces, posiblemente Meta ponga restricciones, pero siempre se van a poder saltar, siempre se van a poder hackear. Por más que he sido muy optimista con esta tecnología, entiendo que el riesgo de la privacidad hoy en día es cada vez más grave y esto no estamos hablando del futuro, estamos hablando de algo que ya mucha gente tiene en sus manos y que va a empezar a modificar y que, bueno, no sabemos quién está grabándote en cualquier momento. No sé, es algo que quería comentar esta noticia y me parece que es interesante darle seguimiento a lo que vaya a ser Meta y los gobiernos en algún momento que los gobiernos se espabilen, no estoy diciendo que no están espabilados, pero en algún momento van a querer tomar acciones contra esto también para proteger a los ciudadanos de alguna manera mejor o peor. Yo creo que esto está por verse, qué consecuencias va a traer. Sí, lo veo pasando en ciertos países de Europa, por ahí algún tipo de prohibición más firme al respecto. No la ha habido hasta ahora, hay ciertas protecciones de privacidad, pero no están para celulares, por ejemplo. Entonces yo creo que esta leve cantidad de concesiones que estamos haciendo, por ejemplo, aceptar cámaras de seguridad en todas las calles de nuestra ciudad, porque sabemos que Claro. de alguna forma beneficia nuestra seguridad. Si estas empresas de tecnología buscan una manera de hacerlo, de venderlo como algo que nos beneficia, yo no soy tan optimista como vos, yo estoy seguro que van a encontrar una forma de hacer que estos productos sean más atractivos, porque realmente la forma de hacer estos productos atractivos es que estén encendidos todo el tiempo, que estén todo el tiempo conscientes de lo que nos rodea y que estén
y que estén haciendo un registro constante de nuestro día a día. Ese es el beneficio del producto. El beneficio del producto es preguntarle cómo se llamaba el pibe este que conocí en la fiesta el otro día. Entonces, uno no quiere ser el molesto que está grabando a esta persona. Entonces, lo mejor sería no tener que decirlo en ningún momento. No tener que blanquear esa Hay situación. dispositivos así, pero de audio, ¿no? Ya existen, tipo pendientes con AI o una tarjetita que se llama Plot, aunque eso se usa más que nada para cosas en específico, como para grabar una conferencia, que están grabando, y hubo muchos conceptos este año en el CES también, muchos prototipos, que están grabando todo el tiempo y al final del día le puedes hacer preguntas. Eso es solo audio. También te pueden grabar una conversación que no quieras que se grabe, pero al menos es un poquito más. Es bastante, es igual de polémico porque ahí puede haber hasta repercusiones legales, aunque legalmente uno no puede usar un audio que no está consciente de que está siendo grabado, hay cuestiones particulares por ese estilo, pero qué sé yo, una conversación que después se filtra a la persona equivocada, sí puede ser un problema, pero bueno, es una vez más, eso es algo que ya podemos hacer hoy en cualquier momento con nuestro celular sin que nadie sin que nadie se dé cuenta. Entonces creo que una vez más hemos hecho esas concesiones porque todas estas herramientas están diseñadas para eso, están diseñadas todas las medidas de seguridad están para frenar una opción que es la opción deseable, o sea, la configuración deseable de este aparato. Claro. Entonces, aparato que esté diseñado de esa forma siempre va a tener maneras de hackearlo porque siempre es una capa que está sobre la funcionalidad del aparato, no es parte de la funcionalidad core del aparato, es decir, esto se prende solamente cuando se tiene que prender, sino que bueno, para que nos dejen venderlo en Alemania, bueno, vamos a ponerle esta luz LED y vamos a avisarle a la gente, y si se saca la luz LED no se puede grabar y todo eso, pero claramente esto es algo que en sí, en concepto, a Meta no le importa. Y hasta que eso no pase, no vamos a ver productos que no sean simplemente hackeables. Más todavía cuando empiecen los clones de estos productos que seguramente ya están en desarrollo en alguna fábrica de Shenzhen. Sí, seguramente. Entonces, es un tema que vamos a ver desarrollarse a lo largo de los próximos meses y años también. La gran pregunta es qué tanto vamos a confiar en estas compañías para que protejan nuestros datos. Es una pregunta que ya nos hacemos con los datos que les damos voluntariamente o sin saber y no nos importa, a mucha gente no le importa. Ahora no solo es confiar en que el Estado y la policía que controla las cámaras de una ciudad o el guardia o el sistema de vigilancia de un shopping con tus imágenes, confías en ello por las cámaras que menciona Nacho, muy cierto eso, sino ahora confiar en empresas privadas que cumplan con lo cometido, que sepan cómo restringir que las personas no hagan mal uso de estos dispositivos y normalmente, como vemos con estos hackeos físicos, no es tan simple y no sale tan bien, al menos a la primera. Quizás después tomen medidas al respecto, pero en algún momento lo van a romper y hay que ver qué pasa cuando lo rompen. Entonces, ese era el tema del día sobre los anteojos inteligentes. Hay cosas mucho más interesantes y graves para cierto sector de las que hablar, ¿no, Nacho? Sí, sí, sí. También vamos a hablar de las decisiones que suele tomar una empresa, que puede tomar una empresa grande y la repercusión que puede llegar a tener en la vida cotidiana de sus consumidores y de sus propios empleados. Esta semana vimos el ya anticipado efecto que tienen una serie de malas decisiones sobre el manejo de Xbox, una serie de malas decisiones que algunos dirían empezaron en el año 2001 con el lanzamiento de la primera Xbox. No, es una división que sabemos que nunca ha sido particularmente productiva para Microsoft, nunca ha logrado los objetivos secundarios tampoco que Microsoft esperaba, que era traer a un público más joven, atraerlo a las marcas de Microsoft. Nunca ha habido una sinergia con el resto de las marcas de la empresa y el último intento de acoplarse por ahí a decisiones corporativas, que fue el Game Pass, que fue este paso tan exitoso en algunos de los productos de Microsoft de pasar de vender productos en sí a vender servicios, que fue un éxito enorme para Office, no logró serlo para Xbox. Entonces el resultado es un memo que se publicó el 6 de julio, o sea, un poquito de unos días después del final del año fiscal, que va del 1 de junio de 2025 al 1 de junio al 30 de junio de 2026. El memo hablaba del reset más significativo en la historia de Xbox. Aya Sharma, la CEO de la empresa, la nueva CEO de la empresa, ex encargada de varias iniciativas AI de Microsoft,
publicó un memo diciendo, bueno, así se va a resetear Xbox. Cuando se habla de resetear, se habla una metáfora que cualquier gamer entenderá. Cuando las cosas no funcionan, cuando no hay otra alternativa, cuando apareció una pantalla azul, que básicamente es lo que está pasando en Xbox, es un clásico de Microsoft. Cuando aparece esa pantalla azul, hay que apretar el botoncito, resetear y resignarse a haber perdido mucha información, o en este caso, mucha plata. Y mucha... Me encanta que para Asha estamos ante una situación pantalla azul y no una situación anillo rojo de la muerte, ¿no? Porque eso no se puede resetear. Es muy relativo, me parece que es optimismo también hablar de una pantalla azul y de hablar que un reset ya va a ser suficiente. Lo que habla Asha Sharma es de 3.200 despidos en total durante el año fiscal 27, o sea, entre julio de 2026 y junio de 2027 va a haber 3.200 despidos, 1.600 son inmediatos y el resto va a estar escalonado en 12 meses. Ese es el primer paso. Es parte de un recorte mayor de Microsoft. Microsoft va a recortar 4.800 puestos, incluyendo estos de Xbox. Microsoft va a cortar mucha parte de su área de venta comercial y de trabajo con vendors, que es parte de esta filosofía nueva de Xbox también. Pero para dimensionar, 3.200 despidos representan un 20% del staff de Xbox, mientras que 4.800 puestos representan solo un 2% del staff de la planta permanente de Microsoft. O sea, para tener una idea de cómo afecta esto a la escala de Xbox y cómo afectan estos 4.800 despidos a la escala de Microsoft. Los despidos incluyen 1.600 despidos que ya anunciaron en cuáles estudios van a ser. Van a ser en todos los estudios. No hay estudio grande en el que no haya habido despidos. Aún los estudios relativamente exitosos como Mojang, que son los fabricantes de Minecraft, King, los creadores de Candy Crush, Blizzard y Activision, que son como las estrellas recién compradas de Xbox, que tienen Call of Duty, que tienen Diablo. Bueno, en todos esos estudios va a haber despidos y como parte de esa segunda ola de despidos de los 1.600, hay 4 estudios que se van por completo de Microsoft. Estos estudios incluyen a Ninja Theory, el estudio que quizás conozcan mejor como los autores de ese Devil May Cry polémico de hace unos años, DMC, y la saga Hellblade, que acaban de anunciar su nuevo juego, Senua, que sería el tercer juego de las sagas Hellblade. Undead Labs, que también acaba de confirmar en realidad y acaba de relanzar este proyecto State of Decay con su tercer juego. Compulsion, que es un estudio que suele trabajar en juegos indies de gran escala, como We Happy Few, y su juego más reciente, South of Midnight, recibió muchos premios, recibió críticas muy positivas, pero sabíamos que había sido considerado un fracaso de ventas por Microsoft. Y Double Fine, un estudio que los gamers de PC recordarán con mucho cariño porque es la casa de Tim Schafer, uno de los diseñadores legendarios del estudio LucasArts, creador de Day of the Tentacle, co-diseñador de Monkey Island y juegos Aguante Psychonauts. Memorable, Full Throttle, Grim Fandango y como Double Fine ya Psychonauts y Psychonauts 2, dos juegos de plataformas muy ambiciosos y muy queridos por sus fans, que son juegos que están en una escala media. Lo que dice Asha Sharma es que quizás Xbox no era el hogar ideal para estos estudios, que hay un lugar para los juegos independientes, pero que quizás Xbox no sea el hogar correcto para cosas que no sean grandes franquicias. Entonces parte de la filosofía va a ser reenfocarse en las grandes franquicias. Cuando hablamos de grandes franquicias, podemos hablar de varias franquicias exitosas de Xbox, pero las que hablamos son Halo, hablamos de Diablo y Call of Duty, y hablamos de Fallout y de Elder Scrolls, las exitosas franquicias de Bethesda, el otro gran estudio que habían comprado. Y punto. Tenemos Doom, tenemos Quake, tenemos Wolfenstein como marcas exitosas, tenemos Gears of War, como que sabemos que le están dando un empuje. Bueno, sabemos que Forza Horizon ha sido quizás el único punto positivo del año de Xbox, ha sido el exitosísimo lanzamiento de Forza Horizon 6, un juego que ha vendido ya más de 10 millones de unidades y que ha tenido excelentes reviews, de los juegos mejor calificados de este año. Que es bastante mérito vender tantos millones de copias estando en el mundo de Game Pass, ¿no?
No, ni hablar, ni hablar. Lo que llama la atención es que también tuvo muy, muy buenas ventas en Steam. En Steam fue un gran, gran éxito. El gamer de PC, aún al estar en Game Pass, aún al poder jugarlo en Game Pass, prefieren comprarlo porque saben que es un juego eterno. O sea, es un juego que tiene todas las horas que uno quiere ponerle. Es un juego que uno conoce. Bueno, así funcionan las franquicias, ¿no? No sorprenden a nadie, pero sí son una garantía de alta calidad y de un buen retorno de inversión para el consumidor. Entre los despidos vimos despidos violentos realmente en id Software, id Software, perdón, creadores de Doom, de Quake y de Wolfenstein, aunque ninguno de estos profesionales ya queda en el estudio. Todavía seguían haciendo juegos, hicieron hace muy poquito el Doom de Dark Ages. Es más, esta misma semana que salió este memo, acaba de salir el DLC, el ambicioso DLC de Doom de Dark Ages. El despido fue llamativo porque despidieron a mucha gente del área de programación. O sea, la sensación que da los comentarios de Yayarma es decir, bueno, no vamos a seguir innovando en arquitectura. Vamos a usar las herramientas que usa el resto de la industria. Cuando se habla de eso, habla principalmente de Unreal Engine, de Unity, claro, de todas estas herramientas que son de uso estándar. Sí, porque cuando hablas de programación en id Software te refieres a los creadores del motor gráfico detrás de Doom y de todos esos juegos. Creo que le haber leído, corrígeme si me equivoco, que quedó una sola persona de id-Tech empleada y echaron a todos los demás. Sí. Entonces está claro que si hay un próximo Doom, va a estar desarrollado en Unreal y que probablemente ni siquiera esté desarrollado dentro de id Software, porque bueno, Microsoft tiene la marca y Microsoft decide quién va a diseñar. El primer anuncio importante que vimos, junto con una ola de despidos también dentro del estudio, vimos muchos despidos dentro de Bethesda, pero principalmente en id Software, en Zenimax Online, que hace el Elder Scrolls Online, que hace el MMO exitoso de Elder Scrolls, y en Obsidian, que es una empresa que uno puede conocer quizás por sus juegos más importantes, como Star Wars Knights of the Old Republic 2 o Fallout New Vegas, pero que hace muchos años que estaba dedicada a marcas propias y juegos independientes, algunos muy independientes, de juegos de escala de juegos independientes, como podrían ser los bastante bien criticados Outer Worlds o Pentiment. Pentiment fue uno de los juegos que mejores críticas recibieron el año que se lanzó. A mi entender, uno de los mejores juegos de esta última década, que lamentablemente su creador va a tener que pasar a ser, su creador también director de Fallout New Vegas, a pasar a ser un nuevo Fallout. Esto es lo que inmediatamente está haciendo Obsidian. Obsidian estaba en desarrollo de un nuevo juego, ahora se va a reconfigurar ese juego y este director, Josh Sawyer, va a empezar ya en el desarrollo de un nuevo Fallout. Como sabemos, Bethesda ni siquiera empezó un Fallout 5. Bethesda está trabajando, todo el equipo, Bethesda, el estudio principal de Bethesda Game Studios, siempre trabaja en un solo juego. Siempre trabajó en Fallout 4, después trabajaron en Fallout 76, que dejaron a un equipo de mantenimiento, y después trabajaron en Starfield, que fue otro de los grandes fracasos. No grandes fracasos, porque tampoco fue un juego que no vendió, ¿no? Pero ni lo mencionaron. Cuando hablan de las grandes franquicias, Starfield no pintó. No. Sabemos que Starfield no completó las expectativas. Las expectativas eran ridículamente altas porque estamos hablando de juegos como Fallout y Elder Scrolls que venden 30, 40 millones de unidades. Entonces, bueno, ¿cómo se puede llegar a alcanzar un número así, no? Por eso este equipo que está trabajando en Elder Scrolls 6 hace tiempo, pero que en los últimos comentarios que habían hecho decían que estaba por lo menos 4 o 5 años faltaban para que se lance este juego. Por eso no vamos a tener... Imagínate que si están... ¿El 19 o 2020 fue cuando mostraron la primera imagen de Elder Scrolls? Mostraron una primera imagen, pero fue cuando recién había comprado Microsoft, como para decir, estamos trabajando en esto. Estamos haciendo Starfield. 2019 entonces. 2019. 7 años y faltan 4. 7 años y faltan 4, pero de esos 7 años sabemos que el desarrollo realmente empezó cuando terminaron de hacer Starfield. Así que sabemos que falta mucho más. Sabemos que los tiempos de los AAA están cada vez más largos, cada vez más extensos. Pensemos que Halo... Cada vez más costosos. Por supuesto, pensemos que Halo, que es la marca que uno relaciona de inmediato con Xbox, tiene un solo juego en los últimos 10 años, Halo Infinite, y que tampoco fue un juego exitoso. Entonces,
Estamos hablando de una empresa que dice, bueno, vamos a enfocarnos en nuestras grandes franquicias, pero cuando ni siquiera esas grandes franquicias han logrado los resultados que esperaban, sí resulta preocupante. Los informes recientes hablan de que Game Pass ha sido la inversión en Game Pass ha sido el gran culpable de estos dolores de Xbox. La lógica de comprar tantos estudios y comprar estudios tan importantes y con un catálogo tan extenso tenía que ver con alimentar esta especie de Netflix de los videojuegos. Lo que todos sabemos y lo que todos sabíamos cuando empezó Game Pass hace 10 años, y lo que sabemos hoy mejor que nunca, es que el gamer en general no es un consumidor como el de Netflix, que un consumidor como el de Netflix que ve 5 películas por mes, 6 series por mes. Por ahí tiene mucho sentido estar comprando un servicio que constantemente se actualiza con nuevo contenido. Mientras que el gamer promedio suele comprar 2 o 3 juegos y suele jugar los mismos juegos todo el tiempo. Más aún, ahora que estamos en un mundo de juegos como servicio en el que hay cada vez más oferta y cada vez más interés en que estos servicios estos juegos como servicio estén cargados de eventos y de razones para seguir conectándose. No solamente los juegos que funcionan mejor en Xbox, que son los juegos como Fortnite o los propios Minecraft y Candy Crush. Candy Crush no está en Xbox, pero es parte del pack de estudios. Pero Call of Duty también funciona así. Call of Duty, no sé si recordás, Edu, hace unos 20 años tenía una estructura en la que uno compraba el juego principal y después compraba packs de mapas que uno podía decidir si comprar o no. Por supuesto. Ahora la compra de contenido, hay pases de batalla, hay mucha monetización constante del jugador y una cantidad de contenido que se agrega a estas plataformas, a los juegos ya como plataformas, para que el usuario no deje de jugar a estos grandes juegos. Y cuando hablamos de ahora, hablamos de hace 10 años para acá o 12 años para acá. Sí, sí. Es el modelo de negocio de Call of Duty, es venderte el juego, venderte el Season Pass, venderte la expansión, venderte los mapitas, que gastes $200 al año en Call of Duty. Claro, pero especialmente después de la salida de Warzone y de esta idea de que es un juego que se juega todo el año y que todo el año va a seguir teniendo novedades. Es que el lanzamiento es como solo un punto de partida. Lo que paradójicamente es más razón para no pensar por qué uno pagaría los 150 dólares que sale anualmente pagar un Game Pass Ultimate si uno va a jugar, principalmente va a jugar un Call of Duty y quizás juegue un par de juegos más. Pero la diferencia es que uno se queda ese Call of Duty para siempre, uno se queda esos otros 2 juegos más para siempre, uno no tiene que cruzar los dedos y esperar que sean parte del Day One Pass. Entonces es complicado. Bueno, las fuentes internas también hablaban de un detalle que es preocupante, que es que la máquina de imprimir dinero de Microsoft ni siquiera es Call of Duty, es Minecraft. Minecraft sigue siendo un exitazo, sigue siendo un juego con una tienda interna muy redituable y una base de usuarios constantemente actualizada. Aún Candy Crush, que está muy lejos de sus mejores momentos, es más, hubo una ola de despidos hace poquito en King por este problema, aún Candy Crush tiene una base de usuarios muchísimo más importante. Entonces, considerando que Game Pass, que era un servicio que cuando se lanzó se proyectaba que iba a tener 75 millones de usuarios en este año, en 2026, y que hoy se calcula que tiene 30 millones, o sea, 4 millones menos de la última vez que se anunció, y que ha absorbido lo que llaman los yankees el cash cow, la gran máquina, la gran gallina de los huevos de oro, que era Games with Gold, Xbox Live Gold. Este servicio que uno sabe, uno por ahí que es gamer de PC no se acuerda de este detalle incómodo, pero los gamers de consola tienen que pagar para jugar en línea, tienen que pagar una suscripción mensual, y hoy esa suscripción es parte de Game Pass, así que no tenemos manera de saber cuántos de estos usuarios de Game Pass están pagando, son usuarios que ganó Game Pass pero que ha perdido de cierta manera Games with Gold. Edu, ¿vos sabés cuánto costaba, más allá de los juegos internos que salían en día 1, más allá de la producción interna, ¿sabés cuánto pagaba Xbox anualmente por juegos que se sumaban a Xbox Game Pass? Dios mío. Debe ser un número, no sé, no tengo idea. Dime. Redondito, $1.000 millones pagaba Sarah Bond por los juegos que se sumaban a esta plataforma. Por eso número. Es un lindo número. Uno piensa, Game Pass puede ser un éxito, puede ser un fracaso.
Si uno ve con los números, 30 millones de usuarios y son más o menos unos 500 millones de dólares por mes. Pero bueno, cuando uno tiene estos gastos, uno tiene las ventas perdidas de juegos como Forza Horizon, tiene estos 1.000 millones de dólares que... Claro, no, es terrible. Son 1.000 millones de dólares en comprar catálogo para meter a Game Pass, más lo que gastas en el desarrollo de tus propios estudios. Claro, y por Y supuesto... las pérdidas, las ventas que pierdes. Calculaban en base a la cantidad de ventas de Call of Duty en Xbox versus PlayStation, calculaban que se habían perdido unos 300, 400 millones de dólares solamente por los últimos Call of Duty que salieron en día 1 en Game Pass. Por eso es una situación preocupante, ligeramente preocupante, y esto se suma un cambio muy grande dentro de la industria de hardware cuando tu identidad está atada a un hardware y cuando estás perdiendo en las ventas, cuando tuviste el peor mes, en mayo tuvieron el peor mes en la historia de Microsoft, en la historia de Xbox, en ventas de hardware. Cuando venís de eso, o sea, veníamos de años de la Xbox One, veníamos de la primera Xbox que había entrado con una PlayStation 2 muy ubicada en el mercado, y aún así este fue el peor mes desde que hay registro de ventas de Xbox. Si estamos en ese momento con el hardware, si sabemos que el próximo hardware va a costar $1.200, sabemos que el plan, que la lógica de Phil Spencer era tener una PC de PC intercambiable llamada Project Helix. Hay un futuro negro, hay una nube negra en el futuro que tiene que ver con eso, que tiene que ver con qué hacemos, cómo con esta lógica nueva empezamos a competir en términos de hardware cuando venimos con un plan que está completamente separado de lo que iba a pasar. Y me pone esa mente vos con todo este material encima. Decís, bueno, va a ser un reset de Xbox. Ahora Xbox va a funcionar. Vamos a apostar por las grandes franquicias, vamos a volver a tener exclusivos, etcétera, etcétera. ¿Vos cómo lo ves, Edu? ¿Cómo ves el futuro de Xbox? Esto es el plan que nos dice Aya Sharma, pero ¿cuál es el plan real? Yo sé que estás. Recuerden que esto no lo conversamos previo a grabar. Yo sé que estás buscando, y sí, estoy de acuerdo, que existe la posibilidad, no digo que va a pasar, pero para mí existe la posibilidad de que estén preparando todo para salir de Xbox, para separarse de Xbox, para que Xbox pase a un nuevo propietario. La pregunta es quién. De confirmarse eso, no lo vería ilógico, lo vería razonable después de toda esta pérdida de dinero. Yo creo que la compra de Activision Blizzard fue un duro golpe financiero que en ese momento no se vio, pero hoy en día le pesa muchísimo a Satya Nadella, que está concentradísimo en otro mercado y debe ver eso como un problema en una habitación, que dice, bueno, algún día me encargo de ese problema. Está muy preocupado por todo lo que es redituar con Copilot, con AI, con Azure, con lo que de verdad le da dinero a Microsoft. Pero mi pregunta es, si se da eso, ¿quién compraría Xbox? ¿Quién podría comprar Xbox? Apple no va a comprar Xbox. No veo a Apple comprando Xbox, no veo a Apple metiéndose de lleno en un mercado de videojuegos de la nada, así con hardware. ¿Quién? ¿Tencent? Yo desde ya no veo a nadie metiéndose en hardware. No veo que cualquier venta de Xbox, cualquier atractivo que puede llegar a tener Xbox tiene que ver con su catálogo de propiedad intelectual y con su catálogo de juegos listos para vender hoy y juegos que están generando plata en este momento. Una cosa importante. La segificación de Xbox, podría decirse el término. La segificación y como Sega es una compañía que uno decía, bueno, en el momento que dejaron de fabricar hardware, la predicción era en 5 años anunciaron que Sega cierra, y no fue así. Sega tuvo muy muy buenos momentos, hoy no está en uno de sus grandes momentos, pero Sega demostró ser una empresa completamente viable en los 25 años desde que dejó de fabricar hardware. Hay una posibilidad, hay un camino en el que esta empresa puede funcionar. No sé si venderla a alguien, porque el gran problema que tenés es que cuánto podría llegar a costar Xbox. Pensemos que solamente con los estudios recientemente comprados, solamente con Activision Blizzard, que se vendió en un poco más de $60.000 millones, Bethesda, que fueron $7.500 millones, entre los otros estudios más o menos se calculan unos $2.000 a $3.000 millones. Es un número, ni hablar de Mojang. Mojang lo compró por $2 Microsoft hizo la mejor compra compraron LinkedIn y GitHub también, así que hicieron muy buenas compras en general, pero
Fue una gran compra a $2.000 millones en su momento en Minecraft, y Minecraft ha generado muchísimo más que eso. Es más, yo creo que hay una posibilidad de lo que se llama un spin-off, ¿no? Que la empresa deje de ser una parte funcional de Microsoft y que funcione como una unidad propia. Es lo que está pasando ahora en este momento con Comcast, con la gran distribuidora de broadband y de cable en Estados Unidos, que está haciendo un spin-off de NBC Universal. Lo vimos con AT&T cuando soltó Warner. Lo vimos con muchas empresas que van soltando una parte que dicen, bueno, esta parte tiene otros objetivos comerciales, entonces vamos a existir en otra realidad. Igual, una vez más, todos estos planes de spin-off siempre tenían el destino final de venderla. A la hora de venderla, yo no creo, y creo que por eso hay un cambio corporativo también. En este momento todos los estudios de Microsoft responden a Matt Booty, que es como el centro, como el link de Microsoft con Xbox Studios. Ahora, parte de la propuesta de Ajay Sharma es que, parte del problema que había diagnosticado de la era Phil Spencer, es que había múltiples capas de management. Habla Ajay Sharma en su memo de que había instancias en las que había hasta 14 capas de management. Cuando hablamos de capas de management, hablamos de un equipo que responde a su líder, un líder de equipo que responde al líder del área, un líder del área que responde a un líder de proyecto, que responde al líder del estudio, que responde al líder de este subgrupo de estudios, que responde a etcétera, etcétera. Ajay Sharma dice, bueno, no, quiero que haya menos capas, y parte de lo que haya menos capas es, bueno, todos estos estudios van a responder a Xbox, pero Motion y King van a responder directamente a Ajay Sharma. Entonces, ya está habiendo una separación. Los que dan guita. Los que dan guita, directamente esos no lo va a soltar. Microsoft no va a soltar Motion, no va a soltar King, pero tranquilamente podría soltar Xbox. La pregunta es, bueno, si se suelta, ¿qué va a pasar? Está la posibilidad de que lo compre lo que se llama private equity, que son inversores, que son como grupos de inversores que son una construcción muy Wall Street. Son grupos de inversores que compran una empresa, pero en realidad no la compran. Lo que hacen es sacar una cantidad enorme de deuda para adquirir una empresa, compran una empresa y el día 1 ponen en los libros de esa empresa debe ponerle $80.000 millones, que es lo que podría costar Xbox. $100.000 millones siendo increíblemente generosos de lo que podría costar. Entonces, lo que hacen es exprimirle todo el dinero que pueden, con esa base de usuarios, con esas franquicias, con ese catálogo de juegos, y van vendiéndola por partes. A uno le venden Bethesda, a uno le venden Halo, a otro le venden Activision, y ven qué pasa. Eso sería el destino más terrible, pero... Terrible, sí. Más tétrico. Por cierto, hablabas de estudios, que eran 4 estudios los que se habían separado, pero ¿qué pasó con Arcane Lion? Los creadores, ponele, de Dishonored, Deathloop, etcétera. Porque era estaba sonando un quinto estudio, ¿no? Estaba sonando un quinto estudio. La idea era, por supuesto, cerrarlo, ese estudio, o venderlo. Pero la ley europea es un poquito más complicada, la ley francesa en particular, porque Ninja Theory también es un estudio europeo. La ley francesa es un poquito más sofisticada al respecto y dicen, no, acá hay todo un proceso que hay que hacer antes de cerrar una empresa, así que no van a cerrarla, no van a venderla, no van a hacer nada, van a entrar en este proceso y después veremos qué es lo que pasa. Así que con Arcane Lion están en ese proceso, pero a los fines prácticos, Arcane Lion no va a volver a trabajar dentro de Microsoft. La intención, me imagino, será venderla, pero justamente en Francia, en Europa en general, la industria, el golpe a la industria del gaming, especialmente a los estudios AA e independientes que podrían llegar a comprar Arcane Lion, cuando estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de Saber Interactive, estamos hablando de Focus, estamos hablando de Nasson, estamos hablando de Cyanide, de Daedalic Entertainment. Todos estos estudios son estudios que han sido golpeados una y otra vez. Algunos están bajo 2 millones de demandas. Pensamos en Focus, ¿no? En 505. Pensamos en Ubisoft, que es grande y no se va a meter en eso tampoco. No, Ubisoft está cerrando estudios, está con el medio estudio de Barcelona en huelga, no está en una situación como para comprar absolutamente nada. Y cuando uno diría, bueno, si va a haber una concentración corporativa en el mundo del gaming, obviamente hay hay una empresa que lógicamente debería querer absorber todo, ¿no? Que es Sony. Sony acaba de hacer su hiper popular anuncio de la semana pasada hablando del final de los juegos físicos. Felices.
Todos estamos felices con eso. Entonces hay cierta lógica en la que uno diría, bueno, si Nintendo terminó siendo la casa de Sonic de alguna forma, ¿por qué no sería Sony la casa de Master Chief? Considerando que tiene Bungie, por ejemplo, que tiene a los creadores de Master Chief como parte del estudio. Por ahora. Es que también, por ahora, la compra de Bungie no fue una compra que ni la empresa internamente ni Wall Street ha considerado una compra exitosa. Entonces, cualquier compra que por ahí tendría lógica para Sony, decir, por ejemplo, mañana decir compremos Bethesda, Sony es una empresa que le iría muy bien con Bethesda, o decir, bueno, hoy que con la devaluación que ha habido de los estudios, con la venta, con el lugar donde está la industria de gaming ahora, por ahí, si consiguieran Activision, Blizzard, por 30, 40 mil millones de dólares, es un dinero que Sony acumulando deuda podría comprar, pero sería básicamente imposible convencer a sus propios accionistas de la adquisición de este estudio, porque sabemos que Activision, es que sin Xbox, sin el empuje de Xbox, ya tienen toda la atención necesaria. Ya es la casa, no oficialmente la casa de Call of Duty, es PlayStation, como lo fue oficialmente durante tantos años. Entonces Sony realmente hoy no tiene necesidad, y cualquier venta debería tener una situación similar a la que tuvo Warner. ¿Qué tuvo? Tuvo un ejecutivo con una cantidad ridícula de dinero, o sea, tuvo a David Ellison, hijo de Larry Ellison, fundador de Oracle, y creo que en este momento el segundo o tercer hombre más adinerado del mundo, que financió, casi privadamente financió y garantizó la compra de Warner para ganarle a Netflix, y se le llevaron esa pelea de valores entre Netflix y Paramount por comprar Warner. Subió muchísimo el precio de un activo que realmente se está vendiendo a un precio que es surrealista. Pensar que Warner hoy cuesta más de 100 mil millones de dólares es una ridiculez. No hay forma de que se pueda recuperar eso más allá del capricho de un hombre con mucha plata. Entonces alguien, no me acuerdo quién había sugerido, que quizás el que la compre sea el amante de la letra X. No sé si sabes de quién estoy hablando. No lo voy a decir. Tengo miedo que me baneen, me sosbaneen en alguna plataforma. No lo voy a decir, pero sí. Cierta persona que salta y hace forma de X con su cuerpo. Es cierta persona. Elon Musk. Elon Musk. Qué bueno que lo nombraste vos, así yo no tenía que ensuciar mis labios con ese nombre. Debe estar tan antojado de esa plataforma porque es la X. Y tiene 2X Xbox además, es doblemente él. Y es la X, Xbox. La X, SpaceX, el Target, un Target al que él apunta. Es un público que él específicamente tiene cautivo. También es una persona que podría evitar los complejísimos problemas, parte de los problemas de Xbox con el tema de las exclusividades, por ejemplo, tuvieron que ver con el desafío legal que le hizo el gobierno de Estados Unidos a la hora de comprar Activision. Es decir, bueno, ustedes van a comprar Activision, pero ¿cómo va a beneficiar esto al consumidor? Debería haber ganado en Estados Unidos, porque esto no está beneficiando ni al consumidor, ni a las empresas, ni a las marcas, ni paradójicamente a Microsoft. No ha sido una adquisición beneficiosa para la empresa, no han sido 10 años, después de muchos años de malas decisiones, que habíamos pensado que en la época de Don Matrix se habían terminado las decisiones pésimas que habían dañado a la marca. La verdad, ver claro el impacto de estos 10 años de Phil Spencer, creo que de alguna forma ha resultado más dañino. A la vez ha resultado muy positivo para financiar y para... Creo que estudios como Double Fine, como Ninja Theory, como Obsidian, vivían al borde del cierre. Vivían entre la espada y la pared. Lo que hizo Microsoft, más allá de que esta decisión sea brutal y sea bastante arbitraria en muchos sentidos, lo que hizo Microsoft fue estirarles un poquito la vida. Y tengamos en cuenta esto, que es muy importante: estos estudios no se van a cerrar. Compulsion y Double Fine fueron adquiridos por sus propios dueños. Hay que ver cómo es la estructura corporativa, hay que ver si Tim Schafer o el equipo de los compradores o sea, los mismos empleados han comprado ese estudio de alguna forma. La impresión que da es que Microsoft se ahorró
cerrar un estudio, con lo que implica en términos legales, en términos impositivos, en términos de indemnizaciones a los... En términos de imagen en también, términos de me parece, imagen. que no creo que les importe mucho, porque al final de la vida, al final del día es triste, pero estas noticias, es muy triste lo que voy a decir, pero es un hecho, estas noticias catastróficas la gente se olvida muy rápido. Pero en términos de imagen le hubiese pegado. No, en términos de imagen le hubiese pegado. Microsoft no está en la situación que está Sony. Sony puede decir, bueno, de ahora en adelante PlayStation todos los meses te va... Puede decir lo que dijo. Te puede decir lo que dijo. Te puede decir lo que Voy dijo. a eliminar los discos. Sí, sí, ni siquiera hay que exagerarlo. Puede decir lo que dijo y decir, ¿saben qué? Van a seguir comprándolo igual y no me importa nada. Microsoft, por cierto, sí. Si están viendo en YouTube, acá tengo un doble tesoro. Un juego de Arcane Lion, Dishonored 2, en formato físico, tesoro por partida doble. Esto en unos años va a valer mucha plata. Mira, acá tengo un departamento. Ponele, veamos. Un departamento en los Sims. Sí. Un departamento en los Sims, puede ser. Un buen departamento en los Sims. Un departamento en Second Life. Por eso, es complicado ver lo que va a pasar con Xbox. Yo haría una ligera apuesta, en especial si cierra bien esta venta de Warner, haría una ligera apuesta a que es una idea interesante que el mismo Ellison, que tiene una parte importante de TikTok, que tiene Paramount, Peacock, va a tener Warner dentro de muy poco, el mismo David Ellison, tranquilamente podría concentrar estas cosas en una y tener este imperio de videojuegos y darle la inversión correcta. Claramente el público al que apunta Skydance como marca y a Paramount últimamente con los productos de Taylor Sheridan y es más, uno de sus próximos productos es justamente una adaptación de Call of Duty. Así que si vamos a pensar en compradores, yo pensaría en gente que no tiene todos los patitos en fila. Y por eso pienso en el hombre X y pienso en Larry Ellison David Ellison, su hijo, como un posible comprador. Pero realmente no veo a nadie de la industria de videojuegos, no veo a los grandes inversores chinos, tampoco veo a los jeques, porque aún con esta reciente compra de Electronic Arts, no veo justamente después de esa compra una inversión tan grande en el mercado, y sí siento que, como no la hubo con Electronic Arts, si Microsoft mañana dice vamos a venderle a los jeques Xbox, ahí sí que van a tener toda la mirada del departamento de las, ¿cómo se llama? De la Security and Exchange Commission. De la Federación de Comercio. Sí, te va a tener toda la mirada. FCC es el nombre. Federal Communication Commission. Va a tener a todos los entes regulatorios encima. No lo veo. Entonces, para mí, yo como lo veo ahora, para mí es un año de hacer todo este proceso. Después de eso es empezar un proceso de spin-off que va a tomar un año y medio más. Y quizás en ese momento ya empecemos a ver los frutos de esta nueva filosofía de Aya Sharma. Entonces la idea por ahí sería lanzar un spin-off y que ese spin-off, cuando se libere, cuando exista, sea una empresa lo suficientemente grande como para que crezca, quién sabe, todo puede pasar, o para que sea adquirido con menos dudas de lo que está pasando ahora, porque una adquisición ahora sería como Activision. Activision había perdido un 30-40% de su valor en el momento en que las acciones de la industria de videojuegos estaban altísimas. Entonces, bueno, esa es la imagen que tenemos ahora. Esa es la triste noticia. No tenía ganas de profundizar tanto en Xbox y en malas noticias en la industria de videojuegos, pero claramente es lo que nos depara este infinito 2026. Es así, lamentablemente es lo que nos depara, es algo que era inevitable hablar bastante al respecto, porque llevamos no solo en Xbox, sino el mundo del gaming en general lleva unos meses bastante complicados, de anuncios bastante fuertes, años de hecho de despidos, pero 2026 está pegando con severidad y bueno, lo que se viene también son aumentos de precios en las consolas, aumentos de precio en el hardware, aumentos de precio en los juegos, que ya lo vimos por primera vez con GTA 6 y por supuesto el fin de la era del disco en el futuro cercano, porque 2028 es a la vuelta de la esquina, por más que Sony está diciendo que hay concesiones,
Tenemos un tema pendiente de hablar, pero para otro episodio será seguramente sobre el tema de los discos en formato físico y cómo esto no solo golpea al gaming, sino también al mundo del cine y de las series. Pero eso lo dejamos para otro episodio porque da para que conversar. Tenemos un temita más que a mí me entusiasma bastante. Que hablar sobre dispositivos de consumo electrónico, dispositivos, sobre cacharritos, sobre celulares, que es un tema que tanto me gusta hablar. Lo voy a tocar muy por encimita porque ya estamos en el límite que nos ponemos Nacho y yo con el episodio, la duración, así como estamos cerquita, porque faltan las obsesiones también. Pero es que esta semana, los últimos días, se anunciaron dos eventos, ¿no? Dos presentaciones que son, primero, el nuevo evento de Galaxy Unpacked, que ese es el nombre que Samsung usa para las presentaciones de dispositivos, en este caso celulares. Galaxy Unpacked del próximo 22 de julio, que si no me equivoco en horario argentino es a las 11 de la mañana, es a las 9 de la mañana en horario de Nueva York, así que son 2 horas de diferencia, sí, 11 de la mañana en horario argentino. Y por supuesto tenemos el 12 de agosto de los Google Pixel. Los Google Pixel, recordemos que son los celulares made by Google, hechos por Google, que no llegan a Argentina, no llegan a gran parte de Latinoamérica. Creo que solo están disponibles en México y no sé si en Brasil, seguro en Brasil sí, o quizás no, de manera oficial me refiero, que Google oficialmente los venda. Pero los Google Pixel son como el blueprint, ¿no? Los planos de cómo es un dispositivo Android en estado puro, ¿no? Esto es lo que Google piensa que es Android. Ya sobre ese Android trabajan los demás fabricantes con sus propias capas de personalización, funciones propias, etcétera, etcétera. Llámese Google con la suya, que se llama One UI, Xiaomi con HyperOS, que dicen que no es una capa de Android, pero más o menos lo es, Motorola con MyUX, y etcétera. A mí me entusiasman mucho estos celulares. ¿Por qué? Porque me entusiasman mucho los celulares plegables. Si bien yo dije que no soy un evangelizador de los anteojos inteligentes, pero me parece un dispositivo interesante, yo sí soy un evangelizador de los celulares plegables. Me gustan mucho, me gustan. Te podría decir que el formato Fold se convirtió en el formato que más disfruto usar. ¿Y por qué? ¿Por qué? No solo porque es muy útil, honestamente, es muy útil tener una pantalla interna que cuando lo abres tienes más acceso a, por ejemplo, si usas algo muy común en Android, que en iPhone no tienen, al menos por ahora. Pues ya voy a hablar de eso. Algo muy común en Android es la posibilidad de usar dos aplicaciones en pantalla, ¿no? Pantalla dividida y hasta tres, pero bueno, vamos a hablar de dos. Mitad de arriba, mitad de abajo, o un poquito más arriba que abajo. Tienes, no sé, tienes Chrome arriba que estás leyendo algo o en un PDF y abajo estás enviando información por WhatsApp. Por ejemplo, en un plegable de tipo Fold, pues tienes dos celulares completos, o sea, dos celulares verticales pegados uno al lado del otro y se hace muy versátil de usar ese tipo de dispositivo. Por supuesto, a mí lo que me parece más interesante, de hecho, más divertido de los celulares plegables, es que es algo distinto. Estamos muy acostumbrados desde el año 2011, más o menos, 2010, vamos a redondear un poquito desde que el iPhone y Android se volvieron el estándar en el mercado. Estamos muy acostumbrados a lo que es un celular, es un rectángulo negro. Por más que la parte de atrás sea diferente, tenga cámaras, tenga diseños, colores, etc. La interfaz, la forma en la que interactuamos con un celular es un rectángulo color negro y todos los celulares son iguales en ese sentido. Todos. Estos celulares plegables son diferentes. Entonces eso lo hacen interesantes, lo hacen divertidos de descubrir. Tienen sus riesgos, tienen que mucha gente no le gusta, que piensan que se rompen. Se rompían mucho en las primeras generaciones, 2019, 2020. Incluso, hoy en día son mucho más resistentes. Hay celulares plegables con certificación IP68 y IP69, que es que lo puedes sumergir, resiste presión, agua, presión, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué vamos a conocer estos días? No voy a entrar en detalles de rumores, sino más bien a lo que está yendo este mercado, este tipo de tecnología de dispositivos plegables. Está yendo a ofrecerte varias versiones de un mismo formato. Tenemos el formato Flip y tenemos el formato Fold, pero ahora están naciendo, que no es así, está popularizándose, un nuevo formato que es el formato Wide, un celular que es más ancho para tener un mejor, vamos a decirlo de esta manera, un celular Fold tradicional, cuando ves un video en YouTube te queda una raya arriba negra, un espacio negro arriba y un espacio negro abajo, porque el formato no es 16/9. Un celular más wide sí tiene un formato mucho más cerca de un 16/9. ¿Y por qué digo que no están haciendo sino popularizándose? Porque el Google Pixel ya existe desde hace varios años con este formato más cuadradito. Y este año también se espera que no solo Samsung presente un teléfono wide, sino que Apple va a lanzar su teléfono plegable, su iPhone plegable, que posiblemente sea mi iPhone Ultra, este año, y va a ser con este formato. Así que
esto es lo más interesante de todo. Samsung va a presentar dos Fold, un Flip o dos Flip, va a presentar varios celulares plegables el 22 de julio. Esto no es oficial, pero se sabe que esta es la fecha en la que todos los años presentan los nuevos Fold y los nuevos Flip. Google va a presentar nuevos Pixel, los Pixel 11 a mediados de agosto y posiblemente un nuevo Pixel Fold. No está confirmado ni siquiera en los rumores, pero lo más interesante va a ser el lanzamiento de Apple, porque si bien ahora la cuota de mercado de los celulares plegables es mínima, es inexistente, este año que se meta Apple en el juego es que las marcas realmente, bueno, se van a poner aún más a apostar por este formato. Cuando hablo de inexistente me refiero a que a nivel mundial los celulares plegables tienen entre un 1,6 y un 2,5% del mercado. Dos, tres de cada 100 celulares vendidos son plegables. Nada. Y en China, que es un país que se mete mucho más rápido en tecnologías distintas, en sistemas distintos, como con los plegables, donde son más populares que en el resto del mundo, aún así en China están alrededor del 4%. Nada, nada. Entonces, con la llegada de Apple, siento que esto va a cambiar. Siento que esto va a cambiar. Yo no soy fanboy, todo el mundo que me conoce sabe que soy Android fanboy, pero no soy Apple fanboy. Pero sí es cierto que cuando Apple llega, como que ayuda a popularizar más algo, ¿no? Ayuda a popularizar más algo, ayuda a que la gente se anime más a probar cosas, sobre todo en un tipo de mercado, sobre todo Estados Unidos. Y al final Estados Unidos mueve mucho la aguja en lo que es este tipo de tendencias tecnológicas, porque es un mercado que le importa mucho, Estados Unidos y China, ¿no? Al resto del mundo. Yo sigo apostando por los celulares plegables como una tecnología muy interesante, como un formato muy divertido de usar. Sobre todo el año pasado fue un antes y después para mí, porque los celulares plegables solían ser muy gruesos, porque son dos celulares que se doblan básicamente, pero el año pasado lograron, todos los fabricantes, Samsung, Honor, Huawei, lograron disminuir al mínimo el grosor de los celulares plegables, que cuando están abiertos tienen 4 milímetros de grosor, y cuando los cierras tienen 8, tantos, 9 milímetros de grosor. ¿Qué significa eso? Que tiene el grosor de un celular común y corriente y no lo notas en el bolsillo. Y eso para mí, ya está. Ya se puede masificar esto, hacer más interesante porque no es algo engorroso de usar. No sé, a mí me parecen re divertidos de usar. Sí, son divertidos de usar. A mí me atraen dos cosas. Me atrae mucho el form factor este cuadrado. Me gusta tener la sensación. La verdad que no los había comprado a estos teléfonos. No había visto el atractivo. Hasta que usando el uno de un amigo pude usar Google Maps y ver cómo enriquece la experiencia tener esa opción, tener la opción de expandir un poco la pantalla en una situación. Google Maps no es una aplicación que uno vaya a usar mucho en el escritorio, es una aplicación que uno usa cuando está moviéndose, y la verdad la comodidad de estar trabajando con Google Maps, y justo como veíamos en estos videos, de tener una ventana de por ahí, qué sé yo, de tener un booking.com abierto y tener Google Maps en estos dos celulares al lado y poder agrandar y achicar cada uno. Cuando está esa respuesta, a mí se me hace muy atractivo. Y tenía una pregunta que por ahí vos, que estás más al tanto del mercado chino, podés aclararme. ¿Se está avanzando en la posibilidad de teléfonos de gama media con este tipo de tecnología? Sí, existen fabricantes de gama media, existen fabricantes no de los más conocidos, digamos, que ya están lanzando celulares de gama media. Uno de ellos, de hecho, es Tecno, que los celulares que probé, acá en Argentina incluso, plegables de Tecno, no diría que son de gama media, son un poquito más arriba, porque se sienten muy bien, premium, muy lindos son, tanto en Flip como en Fold, pero lo que los menciono como cerca de la gama media es porque tienen un precio mucho más bajo que las otras marcas, ¿no? Entonces son más accesibles y eso es muy interesante. Tecno, que es una marca que quizás muchos no conocen, en México sé que los conocen muchísimo y en Perú creo que también. Quizás muchos no conocen Tecno, pero Tecno es una de las 3 marcas de una mega marca que se llama Transsion, que también tiene otras 2 marcas, y esta mega marca, ¿por qué digo que es una mega marca? Porque se popularizó muchísimo en países de Oriente, de Asia, de África, y se convirtió en uno de los 5 fabricantes que más vende celulares en el mundo. No todos los trimestres está en ese top 5, pero ha llegado a estar en número 4. Entonces, son esas marcas las que van a hacer que se masifiquen este tipo de dispositivos, como los celulares plegables. Acá en Argentina ya hay varios de estos Tecno que cuestan la mitad que uno de marca de gama alta, o quizás no la mitad, pero 2/3, 60%, 70% del precio, y eso hace que sea mucho más accesible. Al final tienes razón, el precio es un factor determinante, y este año
para cerrar el tema, con algo no tan bonito. Este año, lamentablemente, se espera que todos estos celulares van a costar más que el año pasado. El Apple iPhone Ultra, posiblemente el nombre del plegable de Apple, va a costar de $2.000 a más. Se espera 2.200, 2.300, dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Todo, por supuesto, por la crisis de la memoria RAM, que no paro de escuchar este término y me parece muy divertido, que lo dicen en inglés sobre todo, el Ramagedón. Es como el Armageddon, pero de RAM. Me encanta, sí. Me encanta. Bueno, por culpa del Ramagedon, todos estos celulares seguramente van a costar más de lo que costaban el año pasado. Y en el caso del iPhone Ultra, que va a ser el primer plegable de Apple, estamos hablando de $2.000 en adelante. Si llegan a lanzar un modelo con 1 TB de almacenamiento, estamos hablando de 2.600 fácilmente. Así que eso ha sido todo por hoy en temas de actualidad, en temas de tecnología seria. Vamos a hablar de las obsesiones de la semana, vamos a hablar cosas más divertidas. ¿Cuál es tu obsesión de la semana, Nacho? Mira, mi obsesión de la semana está relacionada directamente con el Ramagedon. Mi obsesión de la semana vuelve a ser, una semana más, vuelve a ser un objeto. Es esta belleza, esta maquinita. Esta es una Getorli. No sé si será Getorli o Getorli o Shitorli. Una marca muy conocida. Una marca muy muy conocida entre los 8 chinos que la fabrican. Esto es una mini PC, es una competidora, entre muchas comillas, de una Mac Mini. Es una PC completa dentro de esta estructurita chica. Esto es un cuadradito. Son diseños ODM basados en chips AMD que salen 1.000 millones de yen todos los años. Por ahí las han visto dando vueltas con nombres como V-Link, GMK Tech, Ace Magic. Esta particularmente es una Getorli. Suelen valer entre $250 y $500, o sea, son máquinas muy muy accesibles. Pero yo estaba pensando en comprar una justamente antes de que los precios de RAM las hagan completamente inaccesibles, porque son máquinas que suelen usar chips AMD, que son unos chips modernos, creo que es Rusty Lake la tecnología que están usando ahora. Este es un 7H255, que es un Ryzen 7 8745H, más o menos similar, tiene 8 núcleos en 4 y tiene una placa de video 780M integrada, que a mí me gusta porque es una placa que está como justo ahí a la altura para jugar juegos relativamente modernos en 30 FPS con 1080p. Está como para jugarlos ahí en el borde, para jugar un Cyberpunk, para jugar un Alan Wake 2 que nunca lo pude llegar a terminar, para jugar un Baldur's Gate 3. Está bastante bien. Uno lo puede jugar en low, en medium, puede jugar un Resident Evil 5 Requiem con una máquina que vale $500. Es como una especie... En términos de consolas, está parada entre una Play 4 y una Play 5 y por lo tanto también es una excelente consola para correr emuladores, para meterle un RetroArch y correr juegos hasta de PlayStation 3 o de GameCube o de la primera, no sé, o de Xbox y Xbox 360. Anda realmente muy muy bien, especialmente porque estuve probando durante los días que la tuve ahora, estuve probando cómo funciona la integración le instalé un Ubuntu, por supuesto, para optimizar al máximo. Tiene 32 GB de RAM esta máquina, que es bastante. Es un montón, que eso te iba a preguntar, ¿cuántas RAM tiene? Porque dices que querías comprarla antes de que subiera el precio de la RAM, pero el precio de la RAM ya subió, o sea, está muy bien el precio. Está muy bien. 32 GB de RAM, un SSD NVMe de 1 TB, muy muy funciona. Tira. Sí, no, tremendo. Absolutamente. Yo creo que eso te lo vende por $500 nada más. Esas dos cosas. Absolutamente silenciosa y tiene esta arquitectura de AMD que lo que hace es prestar la RAM. O sea, hace estos 32 GB de RAM. Por ahí, si tengo un juego que quiero correr 16, que quiero darle 16 GB de VRAM, agarra esta memoria, que por supuesto es más lenta, entonces no va a ser la misma performance de una placa de video con 16 GB de VRAM, pero yo puedo asignar esa VRAM, puedo dividir la RAM entre RAM y memoria de video de una forma bastante exitosa. Por supuesto, para mí es muy importante eso cuando quiero trabajar con modelos con LLMs y con inteligencia artificial dentro de en formato local, que es algo... Con agentes. Agentes no está. Agente 47. No es tan poderoso para correr agentes. Sí puedo correr, sí sirve, es una de esas máquinas que uno puede tener prendida todo el día para correr agentes que estén funcionando, pero con agentes hosteados afuera, como un Cloud Cowork. Pero, por ejemplo, estuve instalándole Config UI para probar LLMs locales y funciona bastante bien. Es violentamente lenta, obvio, porque bueno, uno está corriendo un LLM que supuestamente está pensando, pero yo tenía que correr en un server, no tenía que correr en esta porquería.
Pero corren bien. ¿Dónde me metieron? Corre bien la porquería. La verdad es muy muy linda, funciona muy bien, butea a toda velocidad. Es muy cómoda también para hacer una PC que uno tiene en el escritorio por ahí, pero uno tiene una fuente de 9 voltios común y corriente, así que uno la desenchufa y en un minuto está en el living jugando, qué sé yo, jugando Crash Bandicoot con todos los filtros y jugando a 120 FPS, 1080p con todas las modificaciones posibles, pero andando en el living sin ningún problema. Obviamente funciona muy bien todo lo que es Bluetooth, todo lo que es tiene 2 millones de puertos. Es más, puedo mostrarla acá, tiene todos estos puertos ahí atrás, tiene para meterle USB, tiene para meterle HDMI, tiene DisplayPort, tiene USB-C por todos lados, o sea, puertos no van a faltar. Pero por eso es una muy muy linda máquina, es una muy linda opción. Esta es una de las que sería de alta gama de estas mini PCs, pero hay algunas mucho más chiquitas que si uno quiere para correr juegos de Super NES y ver MKBs en 1080, la verdad están muy muy bien. No, yo quiero jugar Wind Waker en GameCube. Así que me sirve esa. Para jugar Wind Waker en GameCube está muy bien. Es más, diría, ya estamos en terrenos incómodos legales, pero para jugar Breath of the Wild también está muy bien. Me encanta de verdad. Tenemos que hacer ese especial retro gaming emulación, porque yo sigo disfrutando mucho de una de mis obsesiones de episodios pasados, que fue esta consolita que está acá chiquitita. Preciosa. Me encanta. Mi obsesión de la semana no es hardware, no tiene nada que ver con RAM, es una serie de televisión. Es una serie de televisión que conecta, hoy estoy muy de follow-up, no sé por qué. Hoy es una serie de televisión que conecta de forma espiritual, no mentira, no conecta en nada, solo en actores, con una serie que ya recomendé en una obsesión pasada, y es su culpa que esté viendo esto, que es la serie The Americans, una serie que no había visto jamás en mi vida. Siempre me había pensado que no me iba a gustar, no sé por qué. No sé, tenía la impresión de que iba a ser muy sosa, propagandística quizás incluso, y no tenía ganas de ver algo así, y nunca le había preguntado a nadie, porque si yo le hubiese preguntado a Nacho si me recomendaba The Americans, me la hubiese recomendado. Lo mío era prejuicio sin base, llanamente. Y por supuesto, al ver Widow's Bay hace algunas semanas que lo comenté, la serie de Apple TV, que está buenísima y que se acaba de ganar no, bueno, de ganar, se podría decir 19 nominaciones a los Emmy, una locura, en las nominaciones recién anunciadas, pues quedé con ganas de ver más de este tipo, de Matthew Rhys. Me cayó tan bien el personaje, que yo sé que el personaje no se va a trasladar a otra serie, pero no importa, dije no importa. Es como cuando escuchas una banda que te gusta y sabes que el cantante está en otra o el guitarrista y dices voy para allá también. Bueno, exactamente hice eso y sentí que tenía este gran pendiente y me encontré con una serie de muy buena calidad. Estoy terminando la primera temporada apenas. Nacho me dice que mejora aún más en las siguientes temporadas, se va poniendo cada vez mejor. Es una serie de espionaje, con algo de romance, con algo de drama, con mucho thriller, mucho suspense, y entiendo que está desarrollada, el guionista es no sé si agente de la CIA o contratista de la CIA o alguien que está relacionado a la CIA. Es alguien que trabajó para la CIA durante algunos años y es el guionista de esta serie, así que la verdad que está muy muy bien escrita y todo lo que es las conspiraciones que trata, todo se siente como, no voy a decir real, pero se siente posible, interesante, y eso es lo que me parece más divertido de esta serie. Es como, voy a hacer una mala comparación, pero es lo que me acaba de llegar a la cabeza, es como una 24 menos exagerada, por así decirlo. Más sutil. Tiene la tensión de 24, pero para mí lo que la hace realmente única a la serie es que mezcla toda nuestra... no tanto mezcla, sino que combina todo el suspenso de estos espías viviendo en Estados Unidos y las situaciones relacionadas que uno relaciona inmediatamente con el thriller, con la tensión cotidiana de la vida doméstica y de dos personajes, dos espías que están en puntos muy distintos de su lealtad a su madre patria. Entonces hay un conflicto constante entre ellos dos. Su vida, sí. Creo que es de las series que, aún dentro de esta premisa única, creo que es de las series que mejor muestra la tensión y la forma en la que se van resquebrajando ciertas rutinas cotidianas en la vida en pareja. Y aparte tiene si uno ha sufrido alguna vez a un vecino, nunca como en esta serie. Nunca como en esta serie. Tiene escenas de interacciones con vecinos que tienen una tensión adicional que dejaremos descubrir a la gente que vaya viendo la serie. Y felicitaciones
Felicitaciones especiales a Matthew Rhys, porque no solo tuvo nominaciones por Widow's Bay, sino por la excelente miniserie La Bestia en Mí, con Claire Danes, disponible claro. en Netflix. También está nominado a Mejor Actor de Comedia por Widow's Bay y Mejor Actor de Telefilm o Miniserie por La Bestia en Mí, con chances de ganar los Claro, dos. porque es de este año. Yo pensaba que la Bestia era del año pasado. Fantástico. Dato de color, estos dos que están, si están viéndolo en YouTube, estoy mostrando a los protagonistas de la serie, en modo imagen, no en tráiler, para no someternos a los verdugos de YouTube y el copyright, que no quiero volver a pasar por eso. Matthew Rhys y Kerry Russell son los protagonistas de The Americans, para hablar un poquito muy por encimita. Ellos son dos infiltrados en Estados Unidos de la Unión Soviética. La serie se desarrolla en los 70, 60, 70, by flashbacks, entonces se desarrolla durante ese periodo. Es muy interesante verlos cómo desarrollan la química y la trama y su relación en la serie. Y bueno, y es más divertido saber que estos dos se conocieron ahí, terminaron casados en la vida real. Es un poco más divertido, como que le da más sazón al asunto. Ella, por supuesto, yo la conociera de Felicity, serie que no vi, pero siempre los comerciales, los avances en Sony Pictures, creo que lo pasaban en su momento. Siempre me recordaban que existía, pero bueno, acá está fantástica y sé que voy a hacer lo mismo que hice de saltar de Widow's Bay a The Americans y voy a saltar a La Bestia en Mí y a The Diplomat con Kerry Russell, también en Netflix. No la he visto, pero sé que lo siguiente que voy a ver es eso. Mi obsesión de la semana es The Americans, es una serie de 6 temporadas que ya concluyó, así que es algo que yo estaba buscando, una serie que ya esté lista, que no tenga que preocuparme si la van a cancelar o no, que no tenga que esperar por más años por una nueva temporada, mientras veo La Casa de los Dragones en el medio, pues estoy viendo esta serie y la estoy disfrutando muchísimo. Eso ha sido todo. Bueno, Edu, espero que estés muy contentos. Te va a gustar mucho The Diplomat porque si querías 24, ahí tenés 24. Pero hay gente gritando y apuntando armas a diplomáticos también. Al menos 3 pues, por capítulo. Fantástico, sí, porque me llevé una decepción con, ¿cómo se llama esta serie? La de Jack Bauer, que es presidente de Estados Unidos. Designated Survivor. Designated Survivor de Kiefer Sutherland, sí. Me gustó la primera temporada y luego se puso sosa. Pero voy a ver The Diplomat, seguro me va a gustar. Esto ha sido todo por este episodio. Estamos en el límite. Mira, 1:12. Estamos bien. Esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias, como siempre, por escuchar, por apoyar, por comentar. Dejen su like, dejen todas esas cosas. Un placer, como siempre, Nacho, tener estas conversaciones contigo. Lo mismo digo, Edu. Espero que traigamos buenas noticias para la semana que viene. Cruzo los dedos para que así sea. Ojalá. Chao, chao.